Hola comunidad de 100% fiscal, bienvenidos. Hoy vamos a presentar qué hacer ante una invitación del Servicio de Administración Tributaria por auditoría profunda. Nuestro ponente es el maestro en Derecho Fiscal, licenciado José Raúl Dávila Rivera. Bienvenidos. Bueno, yo les comentaba, me dicen aquí algunas personas que estamos recibiendo ahí mensajes preguntando cosas, les decimos, bueno, pues sí, no es obligatorio responderlo, no es obligatorio, pero es el primer llamado para que tomes conciencia de que hay algo que está mal, ¿sí? Y nuestro esquema es, si atinan la visita, si tienen los elementos, sí corrijan los errores, ¿sí? Porque si no, el siguiente paso es una auditoría normal. Y si observan, en este caso, es muy importante, si analizamos desde la autoridad de la administración pública, el sentido es que la autoridad duplicó el número de auditores, porque ahorita los que están revisando es recaudación y está libre para actuar toda el área de auditoría fiscal directa, toda la que vamos a fundamentar en el 42, en el 44, en el 53, ¿sí? Esos equipos están libres. Todos los que están en el 69B, ellos están trabajando libres. ¿Por qué? Porque ya hay un grupo que está actuando previamente a esas revisiones y entonces ese segundo ejército que generaron está listo para revisar. Y acuérdense que hubo modificaciones en el último año en la ley, en el sentido de que se le dieron más facultades de comprobación a más autoridades y las tuvimos publicadas en los últimos dos ejercicios. Y las autoridades fiscales, no solamente para auditoría, corresponde ahora a la Administración Central de Auditoría o a las administraciones locales de auditoría. Ahora tienen otras autoridades dentro de la misma SAT facultades de comprobación. Y aprovechen la invitación a regularizar si es que sí hay observaciones. Si no hay observaciones, es un buen momento para corregir y es un buen momento para identificar esos errores. Aquí nosotros hemos estado haciendo mucho trabajo de sistema de control interno y los podemos compartir algunas experiencias al respecto. Bueno, pues ya les comentaba qué está haciendo la autoridad, pues está un férreo control de obligaciones, una vigilancia en el cumplimiento, una vigilancia profunda y esta caída recaudatoria, la caída recaudatoria, les vuelvo a decir, no se refiere a que la autoridad dejó de cobrar, sino que el contribuyente dejó de pagar, ¿eh? Entonces, no nos vayamos con el tema del concepto, ¿eh? El concepto no se refiere a que la autoridad dejó de percibir, el concepto es que el contribuyente por alguna razón dejó de pagar. Entonces hay que ver el motivo por qué. Y esto está señalando ¿y qué está haciendo la autoridad? De forma suave ha incrementado el mecanismo persuasivo de pago. Yo les comentábamos esto, ¿no? O sea, si ha aumentado los índices de recaudación, ya les habíamos comentado. ¿Por qué? Porque este mecanismo les ha funcionado a la autoridad. ¿Sí? Les quiero comentar, por ejemplo, que otro elemento de lo que nos interesa, yo creo que en esta plática nos interesa conocer, es que la autoridad ha identificado esas variaciones atípicas en la empresa venía comportándose de una forma y de pronto deja de pagar o tiene más pérdidas fiscales cuando sigue teniendo el mismo número de ingresos y el mismo número de clientes. Seguramente 2020 sí fue un año atípico derivado de la pandemia, pero eso no significa porque las empresas en realidad no dejaron de operar, siguieron contribuyendo, siguieron pagando, siguieron teniendo el empleo. Los indicadores nos han mostrado que no hubo una caída realmente fuerte, pero sí hubo empresas que cerraron, pero esas empresas que cerraron ya salieron del rango, pero las que se quedaron operando, ahí no hay justificaciones para señalar el por qué esas variaciones científicas. Entonces hay que estudiar eso con un poquito más de profundidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué ventajas tenemos con este mecanismo? Pues nosotros nos vamos a autocorregir, vamos a lo mejor pagar recargos y actualización, no vamos a tener multas, pero acuérdense que en el 17H dice la autoridad con relación
a este tipo de visitas, que si no hay cooperación por parte del contribuyente, yo te invité a que vinieras a colaborar conmigo, yo te di la información, lo hice de buena fe, pues como yo no te encontré, o no me hiciste caso, más bien no te encontré, porque es lo que van a justificar, no es que no me hayas hecho caso, sino que no te encontré, no estabas en los medios de comunicación que me señalaste, provisionalmente te voy a cancelar tus certificados de sello digital. Y pues sin sellos digitales pues no facturamos, ¿no? Entonces hay que evaluar esa variable. Esa variable es la tercera de estas el tercer elemento importante de esta plática. Hay que atender la visita con los elementos que se tengan, siempre y cuando se tengan los elementos, pero porque se corre el riesgo de que te cancelen los sellos digitales. Claro, hay que hacer un procedimiento para demostrar que sí estaba yo aquí, que a lo mejor fue un error, mi medio de contacto estaba mal, pero provisionalmente tienes la posibilidad de que te cancelen los sellos digitales. ¿Sí? ¿Cuáles son uno de los elementos más importantes que tenemos en este esquema? Son que aparte de que no encontramos los FDIs, no emití los FDIs en tiempo, la autoridad sumó mis FDIs y no correspondían, yo no había cancelado los FDIs. Encontramos muchas inconsistencias y diferencias en la retención de salarios. Es como una constante en todas las empresas. Y les quiero comentar que el problema en ese esquema es que hasta antes del 2018 nosotros timbrábamos, le pagaban al trabajador en el mes de enero y se le pagaba y el contribuyente timbraba en febrero, en marzo, en abril y entonces pues no pasaba nada, ¿no? No pasaba nada, pues sí pasa, porque ahorita la autoridad está regresando a 2016, a 2015, y resulta que el contribuyente le pagó al trabajador en enero, ¿sí? Y timbró en febrero, ¿sí? Pero cuando presentamos la anual, nosotros en la anual manifestamos el pago en enero, ¿sí? Y cuando cruza la autoridad la declaración del ejercicio con el CFDI, resulta que aparentemente ese mismo pago está duplicado, y no está duplicado. El hecho es de que la declaración de la declaración de elección manifestamos un monto y aparte manifestamos un segundo CFDI. Aunque se trata del CFDI que debió haber sido el de enero, ¿sí me explico? Entonces el problema es que hay diferencias muy fuertes y entonces hay que amarrar todos los CFDIs. Entonces, la cuarta recomendación. Cuando paguen la nómina, si la pagan el 30 de enero, pues tienen que emitir el CFDI el 30 de enero, porque si lo emitimos en febrero, la autoridad va a tener un doble pago, un dato por el lado de la declaración y un dato por el CFDI. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí me explicó? Ese problema lo vamos a ver muy, muy común en este momento. Ahora, yo les comentaba, pues la autoridad no está dando los plazos para otorgar información. Otro elemento muy importante dentro de esta plática es que la autoridad no está contemplando en ningún momento el cierre del procedimiento de esta invitación. Hemos tenido muy pocos casos en que la autoridad demanda observaciones y simplemente dice, bueno, ya me cubrió o te sigue pidiendo información adicional para su evaluación. Lo delicado del asunto es que esta información, si bien no se genera un elemento del cierre del procedimiento, sí genera antecedentes para la autoridad, antecedentes para una posible revisión, y se van a nuestro artículo famoso, el 63 del Código Fiscal de la Federación. Información obtenida para posibles auditorías. ¿Sí? Y ¿esto vulnera la esfera jurídica del contribuyente? No, dirían muchos de mis compañeros abogados, porque fue el propio contribuyente el que aportó la información que necesitaba el contribuyente, la autoridad. Se la dieron de forma voluntaria. Bueno, yo ya les comenté del oficio de invitación, cómo llega, cómo te invitan,
Y les comentaba que esto está fundamentado en el artículo 33, en la fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Y esta invitación, pues el código le da a la autoridad sus facultades de realizar invitaciones o recorridos o censos para informar acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y efectivamente, la autoridad te está dando a conocer, ¿sí?, el exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales a través de esta invitación. Y efectivamente no genera ningún motivo adicional más que te estoy dando a conocer los errores que yo detecté en tu contabilidad o en los registros que tú me has señalado o la información que tú mismo me has señalado. Y lo hago a través de tus FDIs, tus declaraciones de pagos u otras fuentes que tú mismo me das. ¿Sí? Bajo este criterio, en 2020, la autoridad logró recaudar 269 mil millones de pesos sin necesidad de irse de la autoridad a ningún juicio de nulidad ni a ningún recurso. ¿Sí? Entonces es una forma muy persuasiva de lograr que el contribuyente logre colaborar. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Pues ha aumentado la eficiencia recaudatoria de la autoridad y ha aumentado la recaudación fuertemente. ¿Sí? Bueno, hay que considerar algunos puntos en esto. Ya les había comentado ahorita los FDIs recibidos. La autoridad dice, pues como que no tiene no tiene pérdidas, no tiene utilidades, pero el negocio sigue caminando. Algo está pasando, ¿no? Bueno, otro ya comentamos hace rato de la detección de operaciones simuladas. Entonces ahí el riesgo son las famosas utilidades o pérdidas. Entonces la autoridad nos puede aplicar 69 bis. ¿Por qué? Porque tenemos un resultado fiscal, o sea, producto de esos FDIs que no tenían razón de negocio ni materialidad. ¿Sí? Y esas diferencias, pues ya les comentaba, están en la declaración. Ya les comenté de los FDIs que no amarran con los mensuales, ¿sí? Y algo muy importante es este punto. La regla 2.12.15 está en la resolución miscelánea, empezó a aparecer el 29 de septiembre de 2020, la acabo de checar hace unos minutos en mi miscelánea de mayo y de abril, la de mayo, y aparece la regla específica y establece que bajo qué procedimiento tenemos que resolver estas invitaciones. Aunque hay un procedimiento que dice que es por la vía de mi portal, también la misma autoridad nos señala esos mismos esquemas, aunque les comentaba yo que algunas locales nos invitan a que hagamos esta aclaración por la vía del buzón tributario o por la vía del correo electrónico. Yo sigo manifestando que hagámoslo vía por mi portal para que tengamos elementos de prueba. ¿Sí? Ya le comentamos, hay muchos errores por parte del contribuyente en la emisión de los FDI y también un error muy importante es el que les comentaba hace un minuto. El contribuyente recibe anticipos, los manifiesta en la declaración del ejercicio y resulta que no tiene ningún comprobante fiscal que ampare ese pago. Ni la persona que emitió el CFE, la persona que hizo la transferencia del recurso, ni la persona que recibió el recurso tiene un documento que los ampare. Y la autoridad es muy clara en ese sentido. Se trata de ingresos omitidos. Oye, que no son ingresos omitidos porque sí, pues sí, pero eso lo sabrás tú en tu contabilidad, lo sabrás en tus esquemas, pero en mis esquemas yo no lo tengo, ¿no? Entonces, eso pues, nos puede generar problemas. Ahora, es eso que yo les comentaba hace rato. La autoridad dice, es que usted está utilizando un CFDI de un EFO o un EDO. Sí, pero bueno, primero pues debe comprobar que esa persona a la que me hace referencia está publicado en el Diario Oficial de la Federación.
porque nos encontramos casos en los cuales le dicen a contribuyente que la persona está en esa lista. A la hora de buscarlo nosotros en la lista, esa persona no aparece en esa lista. Sin embargo, la autoridad lo manifiesta, pues no fue un error, o no ha quedado firme, o está su judice en su situación. Simplemente por el hecho de estar publicado no significa que ya lo sea, porque tiene un medio de defensa para hacerlo. Hay otra salida ahí en los mecanismos del SAT, que ya nos diga que estaba en enero o enero la empresa, pues podemos utilizar todavía ahí algunos elementos que quedan a PRODECON de defensa para que ella pruebe que el servicio prestado o el servicio recibido sí se llevó a cabo. Hay un criterio ahí de PRODECON que nos puede servir para este esquema. Bueno, les comento, ya les platiqué de esta ficha. La ficha es la 128, la que hace referencia a la regla que vimos hace unos minutos. Esa ficha la podemos checar en nuestra página del SAT y ahí nos va diciendo qué elementos vamos a ir aportando para desvirtuar estas observaciones. ¿Sí? ¿A dónde se señala esto? Pues en la administración que nos corresponde por nuestro domicilio fiscal. ¿Sí? Ya les comentamos que esto de cómo llega a la liga, cómo nos conectamos con ellos. Aquí les pusimos un ejemplo. La invitación llega a través del buzón tributario, llega la invitación de entrevista virtual por medios electrónicos, ¿sí? Y esto causa un impacto psicológico muy fuerte. Los clientes tienen un miedo muy fuerte, después vamos a hablar de esa palabra, porque llega el oficio y ya lo quieren abrir de inmediato, espérense, tenemos 3 días para abrirlo, y les damos ahí las reglas, y les causa un impacto psicológico muy fuerte recibir una invitación bajo este filtro, ¿no? Por el buzón. Ya viene el oficio viene fundamentado, como yo les decía, en el 33, fracción tercera, es una invitación, y la autoridad perfectamente dice, es un oficio invitación. El problema no es el oficio invitación, el problema es las consecuencias del material. ¿Sí? Bueno, aquí viene un oficio, ejemplo, ¿qué viene normalmente en la invitación? Viene un cuadrito en el que le dicen al contribuyente, mira, tienes esta obligación y encontramos esta observación. Hay inconsistencias en la declaración de tus ingresos de enero a diciembre y en tu anual 18. Y tienes observaciones en tus retenciones por sueldos y salarios. Como ya les había comentado yo estos puntos, estas diferencias tienen un motivo y una razón. Es el hecho de que el robot no sabe tanto como el propio contribuyente. Entonces tenemos que aprender a tener esa calma y ese análisis. Porque hemos tenido muchos casos en que el contribuyente técnicamente discute con el contador por ese esquema, pero también hay que escuchar al contador los motivos de por qué pasó esto, ¿no? Y muchas veces también no es el verdadero responsable de las obligaciones fiscales, no es el contador, es el contribuyente, el consejo de administración, porque ellos son los que deben de valorar. El contador simplemente es, como bien la palabra dice, es el que cuenta, ¿sí? Es el que dice, a mí denme los datos y yo los acomodo. Y va y les dice, hay que hacer esto. Pero muchas veces nos cuesta mucho reconocerlo a los clientes, a mí me cuesta mucho aclararles eso. Si no reconocen ese problema, el asunto no es culpar al contador ni al equipo administrativo. El asunto es que las decisiones finales las toman los propios clientes, porque el contador no va y saca la firma electrónica. El que va y saca la firma electrónica es el representante legal. Bueno, ya les había comentado, aquí para cuando llegue la liga, pues ya tienen que su liga, nada más la apretan y se meten a su reunión. Porque me dicen, ay, nada más es bien fácil, pues yo quisiera ver, ya cuando estamos en las reuniones, el efecto que señala psicológicamente esto. ¿Sí? Llega el oficio, les llegan las diferencias, por ejemplo, este es un dato simulado, tenemos ingresos facturados de una empresa y ingresos declarados cero, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque no presentaban provisionales, ¿no? Entonces tiene la diferencia total.
Pero sin embargo, el anual sí tiene la declaración de todos esos ingresos y seguramente amarraron los montos con la declaración anual, pero hubo algún efecto ahí que no presentaron los pagos provisionales. ¿Sí? Bueno, pues ya te va a decir la autoridad, ya te dijo tus 10 días que tienes. Gracias por su tiempo y atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.